siempre su misericordia. Amén. Mire qué bonita, ayer nos gozamos en el Señor con la visita de la iglesia central. Amén. Y todo salió bien, bendito Dios. Amén. Él puso su mano de poder y hizo que todo saliera bien. Amén. Y mire, por eso dice la Biblia, que todas las mañanas son nuevas la misericordia. Hoy en la misericordia de Dios nos clavan nuestros hermanos. Amén. Nos alegramos de tenerlos aquí también. Amén. Y nos alegramos de verlos. Amén. Sean todos bienvenidos. Amén. Vamos a leer el proverbio del día de ahora, el proverbio 26. ¿Lo tenemos todos? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como Como quien que lleva la la piedra, piedra ahora, así hace el que honra al necio. Espinas hincadas en mano del empleado, tal es el proverbio en la boca del necio. como el mayor que Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto un sabio en su propia opinión? Más esperanzas hay del necio que de él. Dice el perezoso que el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus ticios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión el perezoso es más sabio que siempre que esté condenado. El que pasando se deja llevar de la ira del pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Como el que enloquece y echa las saetas de muerte. Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice ciertamente y lo dice por broma. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras Las palabras del chismoso son sobre suaves, penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón magro. El que odia disimula con los labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 inclinaciones hay en su corazón. Aunque se odia se hasta descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Gloria a Dios. Y ahí los consejos para cada uno de nosotros. Mire cómo habla de la necedad, ¿verdad? Este proverbio, y cómo habla también del perezoso. Y hay muchos perezosos que no quieren trabajar. Que Dios nos bendiga a todos. Pasa a nuestro hermano Luis, y que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios que ha querido estarnos hablando. Bueno, el mensaje de ayer se trataba acerca del dominio propio, ¿verdad? Y la importancia de tener la sabiduría en el corazón. Y es importante que todo creyente tome en cuenta esos consejos para el diario vivir, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos, ya que tenemos pues el privilegio de tener con nosotros a nuestro hermano Rodolfo, ¿verdad? Que sea él quien Dios ponga la palabra que Dios quiera hablar a cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga, a nosotros nuestro hermano Rodolfo.
Dios les bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para Dios. Qué bueno que estamos de nuevo en este lugar. Qué bueno verles de nuevo. Qué bueno que ya el bebé ya creció, ya tiene 9 años, ¿verdad? Así que felicidades y Dios bendiga al pastor Luis, a su congregación por lo que Dios quiere hacer en este lugar. Amén. Sabemos que Dios seguirá obrando. Mientras estemos en esta tierra, el Espíritu Santo es el que mora en nosotros y en cada uno de los que le hemos conocido, y ahí va a ser la obra. Amén. Así es que Dios les bendiga nuevamente y felicidades. Sigan adelante, que esto no ha terminado, esto aún continúa, ¿verdad? Bien, habiendo dicho esto, vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de los profetas. Vamos a uno de los profetas menores. Profeta Miqueas, en el capítulo 7. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a leer del 1 al 7. Miqueas capítulo 7, versículos del 1 al 7. Eso está después de Oseas, adelante de Jonás. Por allí está Miqueas. La gloria es para nuestro Dios. Miqueas capítulo 7. Miqueas es uno de los profetas menores. Se le dice profetas mayores cuando es gran cantidad de capítulos escritos según el libro, y menores por el número menos que los mayores, los capítulos. Capítulo 7 de Miqueas. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla al enojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el destino, el más recto como Tazar. El día de su castigo viene el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigos, ni confiéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, bendito Dios, por el privilegio que nos da esta mañana de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados. Pido, Señor, que sea ahora su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se haga, Señor, y se hable, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, vamos a hablar sobre cómo el pueblo de Israel, Dios quería libertarlo y quería darle cosas diferentes a las del mundo pagano. Por eso es que Dios escogió a Israel. Sabemos que Dios formó a Israel de la nada, porque así es Dios, ¿verdad? Dios hace caminos donde no los hay. Así es que Israel no existía. En el mapa de aquel tiempo no se encontraba Israel. No fue por la misericordia de Dios que le dio la promesa a Abraham. Escogió a Abraham de un mundo pagano, de Ur de los Caldeos, donde ellos
adoraban ídolos. Era idólatra. Sí, amén. Pero Dios lo llamó de ahí. Y le dijo que se fuera a donde él le iba a indicar, a la tierra que él daría. Y así fue Abraham obediente. Obediente caminó como Dios le mandó. Y caminó y Dios lo llevó a la tierra de Canaán. Pero Abraham no tenía hijos, porque el hijo que iba a tener era el de la promesa. Y esa promesa era el pueblo de Israel. El pueblo que Dios iba a hacer de la nada, ¿verdad? Porque no existía. Además, la mujer de Abraham era estéril. Ya los dos eran pasados de edad, dice. Ya no podían, ni la costumbre dice, para que a Sara le venía. Así es que Dios de ahí lo hizo al pueblo de Israel y comenzó a bendecir. El pueblo de Israel fue cautivo por los reyes que ya no conocieron a José. Y José sabemos que era uno de los hijos de Israel o de Jacob. Y cuando José murió, ya los reyes que llegaron a Egipto ya no eran los mismos que le conocían. Así es que vinieron y por envidia y por miedo, vinieron y lo tomaron como esclavo. Allí estuvo esclavo Israel por más de 400 años. Pero Dios les había dado esa promesa, que los iba a libertar. Dios quiere libertarlos. Dios quiere dar libertad a aquel que todavía está cautivo. Quiere darle esa salvación que muchos aún no han encontrado. Así es que libertó a ese pueblo y lo sacó siendo cautivo. Él no quiso que estuviera más cautivo, sino hacerlo libre y bendecirlo. Y así fue que esa promesa ya había sido dada a Abraham, de que le iba a dar una tierra que fluía leche y miel. Pero cuando los libertó, el pueblo comenzó a rebelar. Cuando Moisés los traía y se iba al monte Sinaí a hablar con Dios, ellos aprovechaban y hacían sus relajos, ¿verdad? Sí, amén. Y entre esos relajos empezó de nuevo la idolatría, haciendo el becerro de oro, porque dijeron: Moisés ya se murió, ya no apareció, porque Moisés estaba hablando con Dios, esperando las leyes y los estatutos que Dios les quería dar, para que así se rigiera en un orden el pueblo de Israel. Sí, amén. En todo eso el pueblo se corrompió. Agarraron a Aarón y le dijeron: vas a ser el líder y nos vas a hacer un dios. Para ellos era un dios, un ídolo, ¿verdad? Y hicieron el becerro de oro. Y así vino Moisés luego con la ley y enojado las quebró, ¿verdad? Las aventó y se quebraron, y después Dios volvió a hacer que Moisés hiciera otras nuevas tablas de la ley para escribir. Pero el pueblo tuvo que ser probado por Dios en el desierto 40 años. Cuando por ese caminar hacia la tierra prometida, no se iban a tardar ni siquiera un año, sino quizás meses para llegar. Dios los hizo caminar por la tierra prometida por 40 años. Pero en esos 40 años, Dios los protegió. Dios les dio vestido, les dio alimento. Si querían carne, les daba carne. Si querían agua, les daba agua, porque ellos pensaban que, y se rebelaban contra Moisés diciéndole que los había llevado para que murieran en el desierto. Y ciertamente Dios eso estaba haciendo con él. Pero Dios, por eso su misericordia no se apartaba de él. Les proveía lo necesario, así es que les dio carne también, ¿no? Les dio carne, les dio agua y todo lo que pedía, hasta llegar a la tierra prometida. Y allí ya ese pueblo, ya Dios ya no le proveyó, ¿verdad? Porque el maná cesó. Ya ese pueblo tenía que trabajar para poder comer sus alimentos, porque ya habían llegado a ese punto donde la tierra fluía leche y miel.
Entonces ahí ya tenían ellos que cultivar, pero el alimento ahí estaba. Pero en el caminar el pueblo se corrompió, ¿verdad? Sí, amén. Y de eso es lo que los profetas hablaron. Porque los profetas eran los que hablaban a los reyes que estaban en ese tiempo. Y así viene el profeta Miqueas hablando ahora sobre la corrupción moral de Israel. Amén. Dios quiso un pueblo fiel, un pueblo diferente, un pueblo que no se pareciera a los pueblos paganos. Dios quiso enseñarles que ellos tenían un Dios diferente, en vez de esos reyes. Pero el pueblo se corrompió. El pueblo ya no quiso oír la mano de Dios ni la palabra de Dios. El pueblo pidió rey. Y Dios obediente les mandó rey, ¿verdad? Ahí es donde llegó primeramente el primer rey de Israel, llamado Saúl. Pero igual este hombre falló también, porque consultó a Divino, cosas que Dios no permitía. Así es que, entonces, en esa corrupción el pueblo se corrompía también. Entonces, veamos ahí cómo Miqueas habla de cómo esta corrupción moral del pueblo de Israel lo lleva al sufrimiento. Sí, amén. Pero Miqueas decía de que aunque el pueblo estaba corrompido y daba las enseñanzas o la palabra o la profecía que Dios le había dado, el pueblo no obedecía, pero él decía que él seguiría confiando en Dios. Amén. De eso es lo que vamos a hablar esta mañana. Iniciamos ahí, versículo 1 del capítulo 7, dice: ay de mí. Recordémonos que hay, ese hay, está sin H, ¿verdad? Sí, amén. Y hay con H es de que hay en abundancia. Ahora el hay sin H es de lamento, Dolor. es de aflicción, correcto. Entonces aquí viene el profeta y dice: ay de mí. Dice ahí: porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Está diciendo de que hay escasez, que los alimentos se han escaseado como en estos tiempos. Amén. Y hasta se ha anunciado, ¿verdad?, que viene una crisis. Y la crisis ahí va a estar y ya está. Otros dicen que en enero empieza y que es peor, ¿verdad? Y que por eso hay que prepararse. Pero el pueblo de Dios siempre debe de estar preparado. Sí, amén. Siempre tiene que saber que hay un Dios que le provee. Amén. Un Dios que no permite que su pueblo pase hambre. Amén. Lo dijo el salmista David, cuando dije: joven fui Bien. y envejecido y no he visto justo desamparado que mendigue pan, su descendencia mendigue pan. Así es que de nosotros Dios va a proveer. Amén. Porque Él es fiel, porque Él lo ha prometido, ¿verdad? Así es que aquí el profeta está diciéndolo: yo estoy en ese punto donde ahora ya no hay. Cuando se va y se cultiva y se corta todo lo que es el maíz, el frijol, se saca, y al final la misma palabra lo dice, que siempre hay que dejar algo, ¿verdad?, para aquellos que no tienen, aquellos que se van a rebuscar a donde ya ha habido quizá frijol o maíz, y ellos van a ver si aquí ha quedado algo. La Biblia lo dice, hay que dejar. Ajá, en la rebusca. Igual que cuando se corta café, está la pepena, donde andan recogiendo lo último, la pepena. Entonces, así se encontraba el profeta Miqueas. Me ando rebuscando, digo, porque es verano y ya no hay nada y todo se ha escaseado. Pero Dios ha estado ahí, y veamos ahí como dice: cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer, mi alma, dice, deseó los primeros frutos. Entonces, así se sentía el profeta Miqueas, que cuando se recogen los primeros frutos hay suficiente, hay abundancia, pero cuando ya es lo último ya no hay, se anda rebuscando, tal vez aquí hay.
Y así muchas veces dice, hoy lo voy a hallar algo. Así como le pasó a Ruth, parece, ¿verdad? Con Noemí. Ellos andaban rebuscando. Pero al final Dios los bendijo, ¿verdad? Así es que aquí el profeta se sentía como esa gente que andaba en necesidad. Porque si ustedes han visto, yo lo he visto muchas veces, muchos andan en las calles, en los basureros, recogiendo y viendo qué comer. Se andan rebuscando, andan en la rebusca. Y muchas veces logran hallar algo bueno. Así es que el profeta decía, quisiera que fuera como al principio, que había en abundancia. Así es que, pero debido a la maldad y a la corrupción del pueblo, ya no había nada. Y eso es lo que está hablando el profeta Miqueas. Mi alma, dice, deseó los primeros frutos. El pueblo tenía aún y tiene a un gran Dios, ¿verdad? Pero ellos no aprovecharon. Como ellos querían ser como el pueblo pagano, teniendo reyes que lo guiaran en vez de oír y guiarse por la palabra, ellos escogían oír la voz de hombre, porque desecharon a Dios como su guía, su líder. Así es que viene Dios y también lo sabían, y ahora tienen que sufrir. Y así es el pueblo de Dios cuando se aleja de Dios. Amén. Cuando se aparta de sus caminos y se comienza a enfriar. Ya no viene al culto, ya no lee la Biblia, mucho menos va a orar. Entonces se va quedando y se va acomodando a lo que ve al mundo hacer. No, si es que él está bien y no va a la iglesia. Entonces así pasaba con este pueblo. Por eso es que habla sobre la corrupción moral, de cómo el hombre se olvida de quién es su proveedor, de quién es el dador de la vida, y se aparta de sus caminos. Pero la gloria es para Dios que usted y yo seguimos perseverando. Amén. ¿Por qué? Por pura misericordia. No es porque nosotros seamos los grandes reyes, los grandes campeones. Saben de que yo, más pequeño, creo que mi hermano Luis se acuerda, y nos andaba diciendo, yo soy el rey. Yo soy el rey, decía. ¿Por qué? Porque yo le ganaba a todos, decía yo. Entonces así, pero a la hora de las horas, hermano, solo Dios se quebró. A la hora de las horas, mi hermano Luis se acuerda que me fregué la mano, me la quebré. Y también cuando me le corría a mi mamá, me rayé todo esto, aquí tengo cosido. Y grité más que una amiga cuando me cosieron en vivo. Estaba pequeño, tenía como 8 años. Pero como a mí me gustaba correr, para que no me pegaran, no me alcanza. Y como mi mamá agarraba el palo y siempre los caía. Para que no me cayera, yo me salté, pero ahí quedé trabado. Todo el pellejo se me arrancó. Así que tuvieron que coser. Entonces la desobediencia, hermanos, no lleva a nada bueno. Amén. El apartarse de Dios lo mismo. No lleva a nada que usted tenga que gloriarse. Amén. Sino al sufrimiento, al lamento, al dolor. Como está pasando en estos tiempos con lo que es la nueva cepa, ¿verdad? El Omicron. Ahí está la situación de estos tiempos. El hombre y la mujer peleando. No viven en paz. Así es que sigamos avanzando. Dice el versículo 2, dice, faltó, dice, el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. ¿Y qué está diciendo? Que el hombre no puede vivir sin hacer la maldad. Sí, amén. Sin planear incluso asesinato contra sus mismos hermanos. Sí, amén. Así que, ¿qué es lo que falta? Ahí dice, cuando pasa eso, cuando hay maldad, es que falta el amor de Dios. Sí, amén. Por eso es que habla aquí, que dice, faltó el misericordioso. ¿Y quién es misericordioso, hermano?
Solo Dios. Amén. A nosotros a veces nos cuesta tener misericordia. Vemos a alguien que lo están matando, no, vamos a ir a meter. Tenemos miedo. Sí, no, van a decir que yo lo maté. Y a mí me van a echar preso. Y así pasa. Entonces, el hombre o estos asesinatos son tan antiguos como cuando Caín y Abel. Y lo que pasa es que con el tiempo se ha ido aumentando. Amén. Esto no ha ido mejorando. Y cada vez va a ser peor. Sí, amén. No va a mejorar. Todo lo que es maldad va a ir aumentando como lo fue allá en Sodoma, en Gomorra, donde esas ciudades fueron destruidas. ¿Por qué? Debido a la maldad. Y así va a ser el punto donde Dios vea la maldad de nuevo entre los hombres. Y es tiempo. Ahí donde va a aparecer Cristo. Cuando el Evangelio ya se haya predicado hasta lo último de la tierra. Ahí va a aparecer. Pero como Él ya profetizó, ya habló al pueblo de que la maldad se iba a aumentar. Así como en los días de Noé, ¿verdad? Fue destruida la creación. Todo lo que tiene vida fue arrastrado por el agua. Pero ahí hay una promesa, ¿verdad? De que ya en estos tiempos ya no va a ser por agua, ¿verdad? Así es que esa generación fue destruida por agua, pero ahora ya no va a ser por agua. Quedó la señal, el pacto de Noé con Dios, ¿verdad? Que es el arco iris, donde dice que esa es la señal de que ya no va a haber destrucción por agua. Entonces ya no nos vamos a ahogar en agua, ¿verdad? Puede ser que seamos por fuego, ¿verdad? Pero solo Dios sabe, ¿verdad? Así es que, pero la gloria es para Dios, que usted y yo no vamos a estar ahí, ¿verdad? Sí, amén. Ahora, el que quiere estar ahí, simplemente se aparta de Dios, Sí, amén. se olvida que hay un Dios, ¿verdad? Así es que eso es lo que dice que falta misericordia, eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Entonces, hermanos, si la misericordia falta, dijimos que es por falta de amor. Porque el hombre no ama a su prójimo. Sí, amén. Porque Dios nos mandó a amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, a perdonar las ofensas. Pero eso faltó. Y falta en este tiempo todavía. Así es que, por eso es que dice allí que no hay ninguno recto. Nadie quiere andar rectamente con Dios porque quizás es el camino muy difícil. Tener que perdonar a mi enemigo después de la maldad que me ha hecho. A mí me costó, fíjense, perdonar cuando, hermano Luis, creo que no me acuerdo, tal vez se acuerda, de que don René dijeron que había matado a mi papá. Sí, amén. A mí me costó, pero tomé el ejemplo de mi madre. Ella al final se resignó y dijo, dejemos que Dios haga las cosas. Sí, amén. Aún no siendo cristiano. Es por eso que a mí me costó. Porque cuando uno no conoce a Dios, no conoce el perdón y sabe de que no sabe lo que es estar en paz con Dios si usted perdona a su prójimo. Pero cuando ya llegamos a Cristo, las cosas cambian. Allí ya nos enseñaron de que hay que amar, hay que perdonar. Es lo que Cristo vino a enseñarnos a esta tierra. A morir por el mundo, aunque el mundo lo crucificara. Sí, amén. Él no odió a nadie. Y por eso que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros tenemos que vivir las enseñanzas que Cristo nos deja. El amor y el perdón. Pero el mundo prefiere más el odio, la venganza y las cosas que no son del Espíritu. Por eso hay frutos del Espíritu y frutos de la carne. Pero ¿a cuáles nosotros podemos dedicarnos más? Como cristianos sabemos que nuestros frutos tienen que ser dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu ya sabemos cuáles son. Y son los frutos que nosotros tenemos que dar. Los frutos de la carne los hace cualquiera del mundo. Y si nosotros como cristianos los hacemos, no hay nada de espíritu en nosotros. Sí, No hay amén. nada espiritual.
Así es que por eso es que habla ahí que dice, no, ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma la red a su hermano. O sea, haciendo un plan, planeando asesinar a alguien o cómo robarle o veamos cuando deja solo. Y esa es la vida de estos tiempos. Porque no hay lugar donde no pase eso, ¿verdad? Sí, amén. Donde hay asesinatos, hay muertos, hay atropellados, hay robos. Y al final nadie quiere andar rectamente con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo es engañador. El enemigo nos hace ver que lo más fácil es lo bueno, ¿verdad? Y entonces dice, no hace esto, así como lo hizo con Adán y con Eva. Los engañó. Así en estos tiempos el enemigo anda engañando. Incluso en las iglesias dicen, no, hace esto si no es malo. Ahí no prohíben nada, no sin nada de prohibir. Allí es la relación que uno tiene con Dios, la que hay que evaluar. Que si está agradando a Dios o está agradando a los hombres. Así es que Pedro, eso es lo que dijo, ¿verdad? Ya hemos hecho, ¿verdad? Cuando le dijeron que le prohíban, le prohibirían predicar el nombre de Jesús. Él dijo, ¿a quién es necesario obedecer? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si todos pensáramos así, las cosas fueran diferentes. Porque ¿a qué nos manda Dios? A obedecer. Dios lo que quiere es fe y obediencia. Eso es lo que del hombre demanda. Así es que dice, no hay ninguno recto y todos arman planes o hacen la red contra su hermano. Versículo 3 dice, para completar la maldad, dice, con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y luego confirma. Ahí están los deseos que el hombre tiene, ¿verdad? Dice de que para completar la maldad van y le dicen al juez, le voy a dar tanto. ¿Cuánto me va a dar? Dios, por tanto hago eso. Así como dicen que se hacía en la antigua asamblea. Sí. Oye, a ver, es otra cosa. Así es que entonces los jueces actúan de acuerdo al precio. Conozco una hermana que nos acompaña a veces en el ayuno, que dice de que tiene un hijo y ese hijo se casó y tuvieron un hijo, una hija, y la muchacha andaba en otras cosas y lo demandó. Él lo echó preso porque le mandó a decirte que al juez en la demanda de que él había violado a ella. Y dice que ellos que le hicieron la prueba al niño y le apareció enfermo, pero que la mujer había algo ahí que le dieron al juez. Entonces al final ahí está el marido y ahí nos vimos amor, y ahí le han dado la sentencia, pero hubo algo ahí, porque si el examen médico salió cero, no hubo violación, entonces sí hubo compra de voluntad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Falta de amor, de creer en Dios, ¿verdad? Porque ella cree, el hijo cree, pero como si hay un plan de Dios, también tiene que cumplirse. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si Dios lo que quiere es que él predique a ella? Porque de hecho él estaba predicando la palabra. Así es que ahora ya está, no sé cuántos años le han dado, no sé si 5 o 10 años bajo violación. Así es que nos dice, oremos por él. Ahí seguimos orando hasta que Dios tenga misericordia. Entonces, porque de él son los tiempos. Recordémonos que nuestros tiempos están en sus manos, dice el salmista. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Así es que en Él debemos de confiar y Él va a hacer las cosas cuando a Él le place. Porque Él es un juez justo. Y Él va a dictar la justicia. Sí, amén. Así es que por eso es que dice aquí que la maldad, para completar la maldad en sus manos o para terminar de mancharse las manos, los príncipes van y van ante el juez, que ya es un gran amigo de Él.
así como en estos tiempos. Grandes amigos, no, ese fue mi amigo, ya lo voy a sacar confianza o algo. Y al final siempre es compra, ¿verdad? Siempre se mueve por plata. Así que eso es lo que está diciendo aquí, que el príncipe va y hace la demanda, pero dice que el juez justo por la recompensa. O sea, no lo va a hacer de choco. ¿Cuánto vas a dar? Es como cuando le involucran a usted o a mí y le dicen, mira, hagamos esto, llevamos este paquete, te voy a dar tanto. Muchos así dicen que sean ricos. Y muchos quisieran. ¿Por qué? Porque el kilo de droga dicen que está valiendo 35,000 allá en Estados Unidos. Y le dicen, pasámelo y te doy 10,000. Y así muchos intentan contener eso. ¿Por qué? Porque aman el oro y la plata. Y sus deseos son esos. Pero como ya la palabra nos dice en Timoteo, de que el principio ahí de todo lo malo es el amor al dinero, ¿verdad? Así es que nosotros no estamos diciendo que el dinero es malo. Estamos diciendo que la ambición, cambiar del amor al dinero por el amor a Dios, eso es lo que es malo. Eso es lo que arruina nuestra vida. Y eso es lo que el mundo ahorita está esperando. Que le laven la mano con algo. Así es que dice eso de que los príncipes demandan, pero el juez, si no hay una recompensa, no hay nada, ¿verdad? Y hace las cosas, dice, a su antojo y al deseo de su alma, y lo confirma. ¿Qué es lo que confirma? A favorecer el delito. A no culpar al que culpar, sino a condenar al inocente. Bien, versículo 4. Dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto es como zarzal. El día de tu castigo, dice, bien. Entonces lo que está diciendo es que el más recto es torcido. Entonces no hay nadie. Pero viene el día, dice. Amén. Viene un día en que alguien va a juzgar. Eso es lo que Sí, amén. Pero viene, dice, el que anunciaron tus atalayas. ¿Y a quién anunciaron? A un Salvador. Aquel que iba a dar su vida por ustedes y por mí. Y dice, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Ahora, cuando ya Cristo aparece, no van a saber qué hacer. Sí, amén. No van a saber si lo que están haciendo es bueno. ¿Por qué? Porque a ellos les parece bueno lo que estaban haciendo. Pero viene el día en que los profetas anunciaron la venida de un Salvador. Y ese día, para muchos, será de confusión. Sí, amén. Así que Dios siempre ha querido hablar al hombre. Siempre ha querido prevenirlo de la maldad o de la ruina que le venía. Pero el hombre no ha oído la voz de Dios. Sí, amén. Pero viene el día donde ellos van a oír y se van a confundir. ¿Sí? Versículo 5 dice: no creáis en amigos, ni confiéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuida. No abras tu boca. Y está diciendo que nuestra confianza no debe de estar en nadie más que en Dios. Amén. Por eso es que habla de que muchos nos jactamos. Yo tengo un gran amigo allá en la asamblea, o es ministro. Aquí dice que yo no tengo que confiarme ni creerle a él. ¿Por qué? Porque el hombre falla, dice Jeremías, ¿verdad? Maldito un hombre que confíe en otro hombre, dice. Entonces, por eso que aquí me está confirmando y diciéndome: no creáis en amigos, ni confíes en príncipes. Entonces, mi confianza no debe de estar en mis amigos, ni en los gobernantes, ni de la que duerme a tu lado. ¿Quién es la que duerme a tu lado? La esposa. No hay que confiar en él, porque dice un dicho de que así como lo hace a tu favor, también lo puede hacer en contra de lo que quiere hacer. Así es que dice ahí: de la que duerme a tu lado, cuida, no abras tu boca. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros no hablemos más de la cuenta, porque muchas veces eso hacemos. Ella tenía una hermana, estaba con
contando ahí de que tiene unas hijas en Estados Unidos y que no le ayudan, ni le hablan a veces. Y un día de esto dice que le habló. Ay, gracias a Dios, le dio. Gracias a Dios, y al final dice que le hablaron para decir otras cosas. ¿Y usted por qué anda divulgando esto y esto, diciendo que yo no le hablo? Y yo diciéndole gracias a Dios. Que si lo que le quería dar era otra cosa, otra noticia. Dejen de estar chambeando, que no hay que. Así es que muchas veces por eso no conviene andar hablando de más, ¿verdad? Porque muchos así somos. Le contamos a aquel, pero Charlos no le va a decir a nadie. Que no, yo soy una tumba, pero abierta. El olor, el mal olor siempre sale. Así es que eso es lo que pasaba. Entonces el hermano se quejaba. Pues sí, tenga cuidado, le digo, ya te habló algo ahí, le digo. Y me dijo, no, si yo no le dije nada, yo solo lo que le dije, véntame una pupusa, y ella no me la quiso vender. Porque era una pupusera. Y como andé ahí, pues, las tortilleras, no hay aquí. ¿Va? Entonces, las tortillerías, en las pupuserías, en las tiendas siempre se habla de más. Que dice que esto y hay otros oyendo ahí. Sí, amén. Eso es lo que pasa. Entonces uno nunca sabe. Por eso que aquí dice que mejor no abras tu boca. Es mejor silencio. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que muchas veces dice la palabra que las muchas palabras está el pecado. Amén. Así es que hay que ser precavidos, hay que ser prudentes. Eso es lo que está diciendo. Y por eso no creamos en nadie ni confiemos en nadie más que en nuestro Dios. Versículo 6 dice: porque el hijo, dice, deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Ahí está, ¿verdad? Entonces, por eso les contaba esa ilustración de la señora ahí, que tiene esas dos hijas que ni siquiera le hablan, y cuando le hablan para regañarla, y ella esperanzada que le pueden mandar algo, a mandar otra cosa. Así es que no hay que confiar en nadie de la familia, porque Cristo lo dijo. Ahí está la cita, vámonos a esa cita, allá en Mateo 10:35. Allí dijo Jesús de que Él no había venido a traer paz, ¿verdad?, sino a traer disensión. 10:35 de Mateo. Amén. ¿Qué dice? Porque he venido para poner en disensión, dice, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí está, ¿verdad? Como Jesús lo confirma. Que no debemos de poner nuestra confianza en nadie. Lo que debemos de hacer, dice ahí, veamos ese versículo, y dice que es de seguir a Jesús. Veamos el 37. Dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahí está lo que Cristo quiere, ¿verdad? No quiere que usted ande siguiendo a los hijos, porque el que sigue a hijo, a esposo o a hija más que a mí no es digno de mí, dice. El que es digno de mí, el que toma su cruz y me sigue. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces, para seguir a Cristo, yo tengo que despojarme de lo que yo más quiero en esta tierra, que son mis hijos, mi esposa, mi madre. Y lo que tengo que hacer es guardar esa distancia. O sea, no es que no lo voy a amar, siempre, pero no tengo que amarlos más que a Dios. Sí, amén. Porque cuando yo amo a mis hijas, a mis hijos más que a Dios, eso se convierte ya en idolatría. Amén. Porque le estoy quitando la adoración, el amor a Dios, y lo estoy dando más a mi familia. Entonces, por eso es que Cristo habla ahí, que yo tengo que tomar mi cruz. Tome su cruz, dice ahí, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mejor tomo la cruz de Cristo y lo sigo adorando. Y como allá mi tía me dice, ¿verdad?, que yo tengo que cuidarme de la que duerme a mi lado. Por eso que mi esposa muchas veces me va para otro cuarto. Tengo cuidado, ya no duerme a mi lado. Dice, no, yo tengo calor, me dice. Y se va a otro cuarto.
Así que la palabra de Dios es eterna. Dios sigue siendo fiel. Amén. Así es que Dios quiere que lo amemos más que Él y que le sigamos y valoremos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque ese sacrificio no fue en vano. Ese derramamiento de sangre que Cristo hizo en la cruz fue para salvarme a mí y al mundo entero del pecado y darme esa esperanza de salvación y vida eterna. Amén. Terminemos ahí en el último versículo de Miqueas, dice, versículo 7, dice: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Que yo, mi blanco perfecto, tengo que ver. Amén. Por eso dice que, mas yo miraré a Jehová. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y usted también tiene que hacer eso. De mirar al blanco perfecto de Cristo. ¿Por qué? Porque por amor, por misericordia, voy a esperar en Él, dice ahí, ¿verdad? Esperaré, dice, al Dios de mi salvación. Entonces, todo lo que yo hago, lo tengo que hacer con paciencia. Porque tengo que esperar, dice ahí, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que esperan? Los que son pacientes. Cuando usted va a un hospital es un paciente. Tiene que esperar el turno. Al que muchas veces nos aburrimos. Y nos duele hasta la cabeza. Y se nos eleva más la presión. Y tenemos que esperar porque no podemos ir a decir, mire, pásenme ya. Hay que esperar el turno. Entonces así está diciendo el profeta Miqueas: mas yo seguiré confiando en Dios. Usted y yo tenemos que seguir confiando en Dios a pesar de las pruebas o de lo que venga en esta tierra. Amén. O sea, todo lo que va a pasar o está pasando en esta tierra no nos va a quitar de la mirada en Cristo Jesús. Tenemos que estar firmes en lo que estamos, tener esa convicción en lo que hemos creído, en que el Cristo de poder un día nos va a quitar esa enfermedad, esa dolencia, o nos lleva con Él. Al final todo es ganancia en Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice: mas yo a Jehová miraré. ¿En quién tiene que estar su mirada? En Dios. ¿Por qué? Porque en Él esperaré, dice ahí, ¿verdad? Esperaré, dice, al Dios de mi salvación, al Dios que me salvó, al que tuvo misericordia. Por eso que muchos dicen, no, sí, yo, dice, no he buscado a Dios, no que Él me tiene que buscar. Porque muchos, como leen ese versículo, que dice que no es para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Y muchas veces así es. No es para aquel que corre, sino para el que Dios tiene misericordia de haber sido llamado y haber sido escogido por Dios para salvación. Así que por eso dice: esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío. El Dios mío me oirá. ¿Quién es el único que nos oye? Solo Dios, ¿verdad? Sus quejas, sus problemas, sus aflicciones, solo tienen que ser a Dios. Usted no se va a ir a confesar a la tienda, Dios, a contar sus desgracias, sino confíe sus problemas en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque eso lo va a saber toda la colonia. Sí, amén. Y van, ay, que ella padece de esto, ay, que ella está afligida porque la dejó el esposo. Y así todos los problemas así se riegan. No, es que la señora aquella del pasaje tal tiene eso. Así se hacen los chambres. Y después los reclamos y después la demanda. Así que, hermanos, confiemos, como dijo el profeta Miqueas, en el único Dios que puede oírnos. Eso es lo que dice ahí el 7: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces Dios siempre nos oye, siempre nos mira, donde quiera que estemos. De Dios no nos escondemos. Así es que la gloria y la honra es para Dios, ¿no? La palabra ya está. Dios siempre habla en nuestras vidas lo que Él quiere hablar a su pueblo. Amén. La gloria es para Dios, incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias le damos, bendito Señor, por el privilegio que nos dio esta mañana.